Bueno, pues primero que nada, buenas noches. Somos del Instituto Tecnológico Superior de Motul. Actualmente cursamos el sexto semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pues nada, el equipo está conformado por mí, Iverson Gabriel Mespech, y mi compañero David Manuel Bobadilla Verde. ¿Qué tal? Buenas noches, Iverson. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. A ver, como primera pregunta, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, pues me presento. Mi nombre es Víctor Manuel Magaña Sotelo. Y actualmente, pues, me dedico un poco a la programación, que aunque no es parte de lo que debo llevar en mi trabajo como tal, pero nunca falta y nos ayuda demasiado, ¿sí? Ok, La segunda pasamos a la pregunta siguiente pregunta. es ¿cuántos años tiene? Y bueno, tengo 43 años, ¿sí? Ok, ¿de dónde es usted? Pues nací en Ciudad del Carmen Ujú. y pues llevo viviendo en Yucatán ya bastantísimo tiempo. Bueno, desde niño estoy en Yucatán, o sea, haz de cuenta que de los 43 que tengo y estaré en Yucatán 42. Ok, ¿A qué se dedica usted? Actualmente me dedico o trabajo en una empresa y estoy en el departamento de control y monitoreo de unidades. ujú, ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a verificar y cuidar las unidades vehiculares de una flota de más de 150 vehículos, ujú. incluyendo autos, camiones, tractocamiones, de la empresa para la cual trabajo. Ok. En el trabajo que desempeña, usted me comentó que programaba. En anteriores trabajos, ahí fue donde empezó mi gusto por la programación. Ujú. Al Eh, principio, al principio fue como que algo que cayó que no era parte de lo que yo debía hacer. Sin embargo, ahí empezó mi gusto. ujú, Empecé con el software o el lenguaje de Visual Fox, ¿sí? ujú. Y ya de ahí fui aprendiendo otros lenguajes. Pasé a Visual Basic, Ok, .NET, y hasta la fecha pues llevo ya conociendo otros lenguajes. ok. ¿Hace cuánto tiempo que iba programando usted? Pues mira, yo empecé en la programación hace ya casi 16, 17 años más o menos. Ok. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de errores ha tenido cuando programa? Mira, he tenido diferentes tipos de errores, muchas veces por cuestiones de diseño, ¿sí? Te puede pasar igual de sintaxis, de pues elegir incorrectamente también pues, la plataforma o el lenguaje al que tú vas a utilizar, ¿sí? Entonces, pues muchas veces eso te causa pues problemas, y más que errores, problemas porque no cumples con lo que requieres, ¿no? Ujú. A ver, ¿usted conoce qué es un error léxico? Eh, un error léxico, pues por Ujú, ejemplo, son cuando tú utilizas caracteres inválidos ujú, y al momento pues de estar trabajando, los ujú, analizadores del léxico de cada lenguaje o del compilador, pues te van, ujú, no lo logran reconocer y te genera un error ujú. eh, al estar trabajando, Ajá. ¿sí? ¿Alguna vez ha tenido ese tipo de error? Un montón de veces. Eso, mira que en mi caso, al principio sí me costaba trabajo este, el comprender, sobre todo porque pues hace 16 años los compiladores o los analizadores del léxico pues no te generaban tanto, no te daban tantas ayudas como ahora, ¿sí? Ujú.
Ok. ¿Y un error sintáctico? Los errores sintácticos, pues ya estos son cuando utilizas variables, nombres de variables incorrectos, te puede faltar un punto y coma, dependiendo del lenguaje que tú estés trabajando, ahí es Sí. donde puede llegar a tener tú este tipo de errores. Por ejemplo, en Java, la falta de punto y comas, que te falte una llave, un paréntesis, en Visual Basic, pues a veces ni te das cuenta, te falta, no sé, un paréntesis o escribiste algo mal. ¿Sí? Es más fácil de cometer un error en Visual Basic que cometerlo en Java. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Java te das cuenta de que vas siguiendo tus llaves, tus puntos y comas y los vas encontrando. En cambio, en Visual Basic, como es un lenguaje más sencillo, pues tienes donde más perderte sin que te des cuenta. Es correcto. Sí, sí me ha pasado. Que me paso a veces rato buscando, y no lo encontraba. Digo, en las primeras versiones de .NET, no, sí ya traía bastante apoyo en la cuestión ya de que te va marcando cómo debes ir haciendo la sintaxis, pero sí llegaba un momento en el que te quedabas así como que ¿dónde me quedé? ¿Qué me está faltando? Y te puedes llevar horas y dices, ¿por qué? Pero ya cuando le vas agarrando la práctica, pues ya vas cuidando que cuando vas escribiendo, pues no vayas dejando ese tipo de cosas así, pues mal, ¿no? Porque igual Sí. es parte de lo que tú tienes que ir cuidando al ir tomando buenas prácticas de programación. A ver, ya que estamos hablando de los errores de programación, ¿cuál es el error más inusual que usted ha tenido? Un error inusual, de los que no son tan comunes, me pasó con en el lenguaje de SQL, de SQL Server, haciendo unas consultas a unas tablas. ¿Sí? Ustedes ya, creo que ya más o menos han escuchado del lenguaje de programación sobre consultas estructuradas a bases de datos. ¿Sí? Sí, un poco. Sí. Ahí me pasó de que estaba yo haciendo una consulta a varias tablas, pero yo no alcanzaba a encontrar en dónde yo me estaba perdiendo. ¿Sí? Ya era pues, Ok. consumir datos ya de manera masiva, pero pues llegó un momento en el que la cláusula que yo estaba escribiendo estaba pues, demasiado tan mal que pues llegó un momento en el que ya bloqueé la computadora, bloqueé ¿cómo se llama? La base de datos de prueba que estaba yo utilizando. Y te quedas de dónde está, y pues ¿Y no lo le logró hallas. solucionar? Sí, lo logré solucionar al grado de que pues reinicias la computadora porque pues, se te bloquea al estar trabajando pues con bastantes datos, sobre todo porque pues dices, logras sobrecargar y haces un bucle que no encuentras de dónde queda. Sí, entiendo. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza más? Pues el que he estado utilizando y con el que me he adaptado mucho, más bien al que la empresa me pidió adaptarme durante muchos años, fue visualbasic.net. ¿Sí? Empezamos, teníamos VisualFox, pero por cuestiones de que VisualFox ya cerraron el paquete, ¿sí? Ya ves que VisualFox creo que murió en la última versión 9 y ya lo excluyeron de .NET, de todo la plataforma. La empresa decidió no usarlo. Al principio se empezó a manejar y de ahí brincamos a lo que fue visualbasic.net para consumir información de otros programas, de otras aplicaciones ya grandes de un ERP, y ese se nos quedó ya como base para hacer consultas, para consumir información y generar reportes ya más específicos y detallados.
Entonces, que es como Ujú. que he trabajado más en conjunto con el de consultas a base de datos. Ok. Y en este lenguaje, ¿cuáles son los errores de codificación que más se le presentan? Como te comentaba hace rato, a veces el Ujú. uso incorrecto de variables. Ok. Y esto por descuido, porque a veces tú la escribes de una manera y a veces la pones en pública o a veces la pones en privada, y es ahí donde te empieza a generar errores. O la quieres llamar tú desde una función Ujú. y pues no te genera o no te devuelve nada porque la tienes ahí en un modo en el que nomás no la puedes llamar. La Ok. la siguiente pregunta es, ¿alguna vez has tenido algún error que no ha podido solucionar? Pues nos ha pasado más que errores, son cosas que vienen. Por ejemplo, cuando tú utilizas librerías en Java o en PHP, hace poco estaba yo trabajando con una pequeña aplicación que había yo hecho para Android Ujú. en Java, y cuando yo la actualicé, ¿sí? Para un ejemplo, ya no funcionó. Entonces empiezas a buscar en dónde y por qué te empieza a dar ese tipo de errores, y luego el compilador ya te dice que pues esa librería pues está abandonada, ya ha sido, ya no tiene soporte. Ujú. Entonces cuando te tienes que poner o dar a la tarea de cambiar la función o completamente todo tu código, porque pues eso ya no te sirve, ¿no? También me Ujú. ha pasado en PHP. Tenía yo una aplicación para consumir datos y hacer unos reportes en el framework de Laravel. Está escrito en Ujú. PHP, y a la hora de montarla de nuevo y le das a actualizar a todas tus librerías, te tira que esa ya no la puedes utilizar y pues la tienes que deshacer, tienes que buscar una nueva alternativa para poder eh, trabajar, porque de intentar reparar una librería que ya no es soportada, pues sí te va a estar dando problemas. Ujú. Y como última pregunta, eh, usted mencionó hace un ratito que pues a veces el compilador nos ayuda bastante, ¿no? Nos Así es. ayuda a marcar errores, si tuvimos algún error en el código, o como en el caso que usted comentó, algún error de alguna librería. La pregunta es, ¿qué tan útil considera que el compilador nos diga los errores en nuestro código? Eh, es bueno. Definitivamente, actualmente puedes tener una gran ayuda, porque desde el momento en que tú estás escribiendo, ya te va dictando la sintaxis para que tú pues vayas escribiendo de una mejor manera. Incluso te va diciendo qué variables ya tienes declaradas, cuáles ya Ujú. tienes ahí, pero no las estás utilizando, te va dando muchas advertencias, pero pues sí, siempre hay que tener la base para poder llevar unas buenas prácticas de programación, porque Ujú. pues hay lenguajes que los manejas con un compilador o con X compilador, y pues ustedes conocen que cada lenguaje pues está adaptado o ya tiene una estructura que se debe cumplir, ¿sí? Y en Ok. algún momento te puede generar pues mucha ayuda. ¿Por qué? Porque te lo va a detectar y te va a decir, aquí tienes un detalle. Pero en muchos otros casos te va a pasar que no te va a decir dónde está el error. A lo mejor te da una advertencia nada más, Ah, y como tú una sigues pista. compilando, terminas, pero no funciona. Y te regresas y empiezas a buscar dónde está el error, y nunca lo vas a encontrar. Siempre te va a pasar de que a lo mejor una variable mal declarada, un nombre mal puesto o una mala práctica. Entonces, sí es buscar la mejor forma y tener pues las bases, ¿no? Para tener Ujú. unas buenas prácticas. Ok.
Pues bueno, pues por nuestra parte sería todo. ¿Algo que quiera agregar de las preguntas que le hicimos? Pues la verdad, la programación es algo bastante interesante, ¿sí? Hay personas, y conozco compañeros, también un jefe muy bueno, pero que no les gusta programar, ¿sí? Por X o por Y, ¿no? Son buenos haciéndolo, pero no les gusta. Entonces encuentras que dices, ¿por qué no? Y son buenísimos, lo hacen bastante bien, no tienen problemas de errores, no tienen problemas con los lenguajes, pero no les gusta. Y hay a quienes, en mi caso sí me gusta, pero pues también a veces por X o Y te encuentras con que te vas por lo más fácil, ¿no? Son cosas que muchas veces igual hay que analizar. Elegimos a veces, como les decía al principio, elegimos incorrectamente el lenguaje o la plataforma para poder montar una aplicación. A veces Ujú. por facilidad, a veces porque nos acomoda más un cierto lenguaje, pero siempre hay que buscar lo que más se acomode a lo que necesitamos, ¿sí? Ok. Pues le agradecemos que haya separado una parte de su tiempo para contestar la entrevista y por nuestra parte sería todo. No, pues les Muchas gracias. agradezco, da igual les agradezco. Me sirve bastante porque pues son cosas que aun cuando tratamos de cuidarlas, pues las vamos como que, sí, ya es parte de, ¿no? Pero sí el repaso y tener presente estas preguntas que estamos viendo son, Ujú. son así como que un recordatorio de lo que hay que cuidar siempre. Y pues les deseo bastante éxito y espero haberles Gracias. apoyado en esta actividad que tienen. Sí, Muchas bastante. gracias. Muchas gracias y que pase bonita noche. Igualmente.